deben tener una condición de temporalidad. Cuando deja de tener esa característica, y eso hablando en términos económicos, ya significa que algo está mal en la estructura del modelo económico que estamos siguiendo, ya sea de un sector, ya sea de una gestión o ya sea de un país. Y no puedes sostener subsidios en el largo plazo porque eso significa que estás alimentando esa distorsión. Y creo puntualmente que cada sector tiene que pagar sus costos y tratemos siempre de que los costos sean reales. No podemos siempre tener el discurso de que tenemos que liberar la economía, pero no me toques mis costos. Claro. Es decir, trata de darme un poquito más para yo poder ser competitivo, porque eso es parte del discurso, ¿no es cierto? O sea, no puedes ser competitivo mientras te están subsidiando el diésel. Claro, a veces tú lo necesitas como un impulso de arranque, ¿no? Ok. Y así hay que verlo con el subsidio. Pero no per se. Pero no puedes sostenerlo en el tiempo de una manera ilimitada, porque eso significa que existe algún problema estructural ahí. Y ese problema estructural es el que tú tienes que atacar. Además, entonces, que partiendo del principio de la igualdad de todos los ecuatorianos, entonces todos requeriríamos de subsidios para todas nuestras actividades. Correcto. Entonces, por ejemplo, en la parte social todavía no terminas de resolver ese tema, porque los niveles de pobreza son muy elevados. Entonces tú dices, a la población no le voy a subir la tarifa, y sobre todo a la población baja. Y esa población baja, dicho sea de paso, el subsidio es un subsidio cruzado, no lo entrega directamente el gobierno, lo pagamos todos los consumidores residenciales que estamos de la media para arriba. Y de hecho tú tienes un rubro dentro de tu planilla eléctrica que dice subsidio cruzado, que es para alimentar eso. Entonces el Estado no es que lo está pagando, y no lo paga ahora ni lo pagó antes. Cosa uno. Cosa dos, el sector residencial, medio para arriba, ya tú tienes un pliego tarifario, ¿no es cierto? Un pliego tarifario que, por un lado, ya considera de manera escalonada aumentos que llegan a un punto a ser desproporcionados y nadie los quiere tocar. Eso ya lleva más de 13 o 14 años, ¿ya? Y es un tema que yo he sido recurrente porque creo que en eso existe un trato discriminatorio, ya no existe un trato de eliminación de subsidios, porque tú no puedes tener tarifas, por ejemplo, dentro de esas escalas a nivel residencial que llegan hasta los 68 centavos el kilovatio hora. Eso es un absurdo, es decir, es lo que te cuesta la cuarta parte de lo que te cuesta un galón de gasolina eco, o la sexta parte de lo que te cuesta un galón de gasolina super. Es decir, imaginémonos eso, ¿no? Y en cambio a nivel industrial ha estado en 7.25 y ahora se lo sube a 10 o 10.5. Es una desproporción. Y entonces por eso mucha gente residencial que tiene cierta capacidad está tratando de migrar a energías renovables, como por ejemplo energía solar, para compensar esos costos. Y entonces tienen planillas que pagaban, por decirte algo, $1,000 por este escalamiento, y de repente con estas inversiones pasan a pagar $200, $150, $100, y eso es comprobable, ¿no? Ahora, las inversiones para ir hacia esa energía limpia, energía renovable, ¿son significativas o vale la pena la inversión versus lo que vas a recibir? Justamente es donde tienes que hacer tu análisis costo-beneficio, ¿no es cierto? Entonces, tú dices, estoy pagando una planilla de $1,000, la voy a bajar a 200, me estoy ahorrando 800, la inversión me está costando, por decirte algo, $20,000. ¿En qué tiempo voy a recuperar esa inversión? Haces la matemática sencilla y tú comienzas a sacar los números, ¿no? Entonces tú ves que tú puedes recuperar en 3 años esa inversión, y esos paneles solares van a servirte por 25 años, esa es la vida útil, más o menos que tienen, ¿no es cierto? La media de recuperación buena en el mundo, por ejemplo, para paneles solares anda entre 7 y 10 años, la excelente. Pero en casos como en nuestro país, donde existen este tipo de distorsiones, la recuperación es mucho más acelerada. ¿Me hago entender? Claro que sí. Entonces mucha gente se está desconectando, digamos así, de forma imaginaria, de las distribuidoras porque les cuesta mucho. Y en este sector, sobre todo acá de San Borondón, donde estamos ahora, hay mucha gente que ya está instalando paneles solares en sus casas y muchos también lo están comenzando a instalar en sus industrias. Entonces, una respuesta a estas medidas económicas que se han tomado el día de ayer respecto, por ejemplo, al aumento tarifario para los consumidores básicamente industriales, mineros y petroleros también, que están utilizando la energía o que la reciben en medio voltaje. Medio voltaje, entiéndase que es hasta 40 kilovoltios o 40.000 voltios la energía. Alto voltaje se entiende sobre los 69, 70, 60 kilovatios para arriba,
Esos son los que reciben hasta 130, de 138.000 a 230.000 voltios. ¿Qué tienen, por ejemplo, qué tipo de negocio? Acerías. Claro, las acerías grandes, por ejemplo, las mineras grandes, ya están recibiendo la energía a 230.000 voltios, en unos casos en 138.000 voltios. Entonces ellas tienen una tarifa preferencial, porque ellos no estaban conectados directamente a una distribuidora, estaban conectados era al sistema. Entonces todos esos costos de la distribución se los ahorraban y entonces tenían una tarifa preferencial. Aparte, tenían ciertos estímulos para poder esas concesiones hacerlas lo más competitivas y por ello tenían un trato particular en la tarifa eléctrica. Por ejemplo, el sector minero, particularmente dos de las mineras que se encuentran en el suroriente ecuatoriano, tenían tarifas preferenciales por contrato de concesión. Ya el año pasado se lo variaron y se lo subieron. Y ahora tienen una nueva subida. Significa que ellos más o menos han tenido una subida que andará en el 70 o casi el 90% del valor original que ellos pactaron en su concesión. Entonces, eso son cosas que va a tener que también el gobierno tener que, de manera particular, atenderlos, porque probablemente vengan reclamaciones por ese lado, porque ellos tenían un derecho por concesión, ¿no es cierto? Porque cuando hicieron su más menos, dijeron, vamos a hacer esta inversión, deme una preferencia tarifaria por tantos años y de esa manera yo puedo ser competitivo. O sea, dependiendo de los casos, o en este caso de los sectores, como el minero, sí habría que hacer ciertas consideraciones. Es posible, porque existen concesiones de por medio. Y dentro de las concesiones o los contratos de concesiones, en muchos casos se consideraba, o en más de un caso se consideraba un valor preferencial de la tarifa eléctrica. ¿Avistas entonces este aumento de la tarifa de energía a los de alto voltaje o mediano voltaje desde tu respetable punto de vista? ¿Era necesario? A ver, yo creo que, vuelvo a lo primero, es necesario sincerar la economía y es necesario que los subsidios no se permanezcan en el tiempo. ¿Por qué? Porque eso significa que la distorsión no la has corregido. Entonces, pongamos los costos en valores reales. ¿Cuál es el costo? Establezcámoslo. Y para eso vienen las mesas de discusión, ¿no es cierto? Porque también yo como Estado te puedo imponer un valor, que puede ser ahorita 11 centavos, cuando estabas pagando 7, y el tema es ¿por qué me subes 4 centavos? Es decir, ¿dónde yo rompo ese punto de equilibrio en donde ya cubrí los costos y ya de aquí en adelante me dejas de subsidiar y de aquí en adelante comienza a ser una rentabilidad para ti? Y esa rentabilidad tenemos que discutirla en términos de que no me afecte a mí y que te beneficie también a ti como Estado, ¿no es cierto? Claro, porque eso sí. es lo que está buscando el Estado, es decir, cubrir sus costos, porque tiene altos costos en la parte del sector eléctrico, que no los está cubriendo totalmente con la tarifa, porque para eso es la tarifa, y por tanto dice, ¿sabes qué? No me está cubriendo lo que yo te estoy vendiendo en energía. ¿Y cuál es, en relación costo-beneficio, el costo del sinceramiento de estas distorsiones que ha tenido la economía por mantener subsidios que fueron puestos inicialmente para ayudar en el despegue a un sector, a una industria, pero que luego se quedaron per secula seculorum en el tiempo? Bueno, eso es lo que habría que preguntarle a los técnicos que elaboraron el pliego actualmente, ¿no? Para saber de dónde están los costos. No te olvides que la ley establece que los costos tienen que demostrar costos de eficiencias, no de ineficiencias. Y eso se viene manteniendo en la anterior ley y en la actual. Ahora, los cálculos deberán hacerse en base a estudios técnicos y no de la percepción que pueda tener, en este caso, el Estado a través de sus ejecutivos para tomar este tipo de medidas. A ver, es típico en el Estado que se tomen a veces medidas que no necesariamente son tarifarias, sino que más bien son fiscalistas. Estoy viendo que un sector es muy rentable o comienza a ser muy rentable, entonces un poco le comienzo a meter la mano. Eso pasó en el sector de telecomunicaciones, por ejemplo, hace años. Y estuve muy involucrado, tú sabes, Así es. Inclusive hice toda la regulación de la apertura del mercado de telecomunicaciones. Y uno de los elementos que más quiere la gente es estabilidad jurídica para efecto de poder invertir. Y una de las estabilidades justamente era asegurarle que en el tiempo estas cosas no se van a ir modificando. Pero si tú comienzas a modificar estas situaciones sin un justificativo, un poco la gente se toma sus recaudos, porque dice, a ver, como yo estoy produciendo mucho más, me metes la mano a mí. Entonces, no te olvidarás que en ese momento se creó, tenías el IVA, tenías el ISA, el impuesto a los consumos especiales, en el caso particular de las telecomunicaciones, y entonces en lugar de tú pagar 12%, estabas pagando 17%, en algunos casos hasta el 22%. De un sobrecargo. ¿Quién lo terminaba pagando al final? En el caso particular de telecomunicaciones no era la operadora, era el usuario, porque te llegaba en tu planilla. Claro que sí. ¿No es cierto? Y el Estado lo que hacía era de recaudador. Entonces, a veces los estados son muy propensos a ver que en sectores en donde se comienza a ver mucha producción, comienzas tú a meterle, si se quiere, la mano porque necesitas recursos.
En el caso particular ahora, hablamos fuera de micrófono, el sector pesquero, tú dices, bueno, comienza a ser bogante, tiene mucho recurso, entonces, a ver, retiremos recursos. Y de hecho, en el discurso de la vocería el día de ayer, el gobierno lo dice, sí, es un sector que está muy bogante, que está muy bien y por tanto... Y yo creo que sí, el discurso sí tiene dos facetas. La una, la fiscal, que necesita recursos del Estado, y la otra, la que dice, a ver, ya te ayudé, ya estuve subsidiándote el combustible, ahora, ¿sabes qué? Devuélveme a un valor real el combustible que te estoy entregando. Sobre todo porque estamos en un país donde, ya lo comentábamos también, existe altos índices de pobreza, también de pobreza extrema, donde hace falta hoy por hoy seguridad, que creo que es lo primordial, donde hace falta mejorar la educación, donde hace falta mejorar la salud. Entonces, esos recursos que de momento, sin desmerecer la importancia de un sector que genera más de 20.000 plazas de empleo directa e indirecta, como es el sector atunero, pero veamos cuánta gente igual continúa desempleada, cuánta gente no tiene ni siquiera servicios básicos. Bueno, no nos olvidemos que las empresas al final del día no son filántropas, ¿no? Así es. Y creo que la mejor labor social que puede cumplir una empresa es dar trabajo y por otro lado pagar oportunamente sus impuestos y sus servicios. Claro. Creo que con eso cumple con la obligación que tiene con una sociedad, digamos así, ¿no? Excederse de eso lo que hace es estimular los sectores. Yo creo que en este punto, si existen dudas por parte del sector afectado, deben crearse mesas de trabajo en donde se sinceren las cosas. Por ejemplo, una de las cosas que podría discutirse en el caso particular del sector pesquero, que básicamente lo que están diciéndole es, ahora sí tienes que comprar el diésel al precio de mercado. Así es. Ellos Quieren dicen, que se libere la importación. Ellos dicen que me liberen, yo me parece válido. Por supuesto. Me parece válido y entonces de esa manera tú sinceras. Y eso, sin intermediarios, sin trabas, sin correcto, burocracia. y eso de manera ayuda directamente al sector, es un problema que ellos van a tener que asumir y no el Estado que tiene que importar, porque tú sabes que el Estado ecuatoriano para importar combustible, porque somos deficitarios en la producción, tienes que prepagarlo, pues. Claro. Y esa plata sale de todos nuestros impuestos. Así es. Porque muchas veces Petroecuador no tiene los recursos para hacerlo. Entonces, tiene que prepagarse y luego tienes que decir, afuera me cuesta 3.50 y te lo tengo que vender a ti a 2 y pico. Entonces, alguien está pagando las facturas y las pagamos todas. Entonces, yo creo que hay que sincerar la economía en estos puntos. Creo que los subsidios al final del día no nos hacen bien porque, a largo plazo. A largo plazo, porque tú no sabes realmente cuáles son tus costos. Ahora, si podemos decir... temas que tienen que ser observados dentro de estas medidas que han sido tomadas. En el caso particular eléctrico, estas dos subidas tienen que también ajustarse a lo que establece la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. ¿Qué dice? Que dice que, por ejemplo, los pliegos tarifarios tienen que revisarse hasta noviembre del año inmediato anterior al que van a ser aplicados. Eso significa que si estamos tomando una medida tarifaria ahorita, ¿qué está pasando con la ley? ¿Qué está pasando con el reglamento general a la ley? ¿Qué está pasando con el reglamento tarifario? ¿Estamos cumpliéndolo o no lo estamos cumpliendo? Más allá de que estemos o no de acuerdo con la medida. ¿Por qué? Porque eso es una buena o es una mala señal. Porque... ¿Qué impacto va a tener esta medida del tema de la transparencia tarifaria, del tema de la subida de los costos para las grandes industrias? A ver, eso es una buena pregunta, eso debería de indicarlo. Debiera ser el Estado a través de esos análisis que ha hecho, ¿no es cierto? Tendría que ser el Arconel que tendría que salir a dar esta información. Te lo digo más allá de lo que se ha dicho que se va a recaudar con todas las medidas en su conjunto, que bordea los 500 millones de dólares. Por eso, pero debes segmentarlo para saber cuánto estoy recaudando. Por ejemplo, el déficit que tengo en el sector eléctrico puede ser 1.000 millones y estoy recaudando apenas 200 o 300 millones. Y por ahí no iría entonces el asunto. O pues parcialmente por donde tiene que ir. Bien. Entonces, eso es lo que hay que ir revisando, Luisa, porque lo que se interesa es que al final del día las cuentas, por lo menos tú llegas al punto de equilibrio. ¿Qué significa esto? Que tus ingresos, ¿no es cierto?, cubran tus gastos. Y en el caso particular eléctrico, una de las cosas que siempre nos hemos descuidado es de que no solamente hay que cubrir el gasto, sino que adicionalmente tenemos que cubrir algo más importante, que es todo lo que es la planeación para la ampliación de los sistemas eléctricos, que es uno de los problemas que tenían, uno de los problemas que ha enfrentado el gobierno. Dice, me encuentro con una situación de déficit de energía, pasó este evento del estiaje el año pasado que fue gravísimo,
creo que es uno de los peores que hemos pasado en los últimos 30 años. Inédito en la vida del país. 3 meses en donde tuvimos apagones muy elevados. Y entonces dice, pero claro, y es evidente, por un lado puede existir falta o previsión para hacer las cosas, pero por otro lado también es cierto, falta de inversión. ¿Y cómo estamos ahora para enfrentar el estiaje de septiembre de este año? A ver, han entrado unidades como Toachi Pilatón y con unas entradas juntas suman 250 megavatios, tienes 300 megavatios con las barcazas, es decir, son 550 megavatios por ahí. Se supone que deben entrar 250 megavatios de 2 empresas que fueron contratadas para suministrar energía, que son, me parece, Progen la una y la otra Austral. Efectivamente. Con eso harías unos 800 megavatios, estás recuperando parte de la generación, y algo se mencionó la semana pasada que esto andaría entre los 900 y pico 1000 megavatios. Nuestro déficit anda entre 1000 y 1200, puede ser 1400, dependiendo de cómo sigue creciendo la demanda. Si tendríamos esos 1000 megavatios, frente a una situación parecida a la del año pasado, estamos mejor preparados, ¿ya? Pero ciertamente, hoy por hoy todavía seguimos dependiendo de qué puede pasar o no con la situación climática hasta que no tengamos esa energía disponible. ¿Cuál es mi recomendación? Tenemos un parque térmico que supera los 2.800, el anterior, megavatios instalados. 400 están en el sector petrolero. Entonces los petroleros se encargan de resolver su problema por allá con esos 400, los tienen operativos o no. Los 2.400 o 2.500 que están en el sistema, lamentablemente hasta el año pasado estaban un buen porcentaje de eso fuera de servicio. Muchos de esos se hablan de que son obsoletos. Yo creo que la obsolescencia tiene que ver también con la previsión y con el mantenimiento. Debiéramos tratar de esos 2.400 megavatios recuperarlo en la mayor medida. Es decir, si nos sobra energía no es malo, es bueno, ¿ya? Porque significa que tenemos seguridad y confiabilidad en el sistema. Es decir, que si se nos viene una hipersequía, estamos listos para enfrentarlos, que fue lo que nos pasó el año pasado. No estábamos listos para enfrentarla. Ahora, como la naturaleza es impredecible y en algún momento puede ser más severa que en otras una sequía, pero de tu experiencia y como conocedor de estos temas, te pregunto, ¿crees que más allá de que de alguna manera el gobierno ha tomado las previsiones para poder tener que evitar una situación como la que ya vivimos en el año anterior, volverán los apagones? Nunca es suficiente tener más energía, nunca. Si podemos tener más disponibilidad, mejor, porque en el caso particular de la generación térmica, siempre corres el riesgo de que una unidad te falle, que tengas problemas y que salga de servicio. Las mismas centrales hidroeléctricas, por ejemplo, Coca-Cola, Sinclair, que ha sido un pandemonium, hay mucha gente ha hablado, yo he dicho, gracias a Dios la tenemos con todos los problemas porque nos resuelve el 25% y más de la demanda nacional, pero tiene problemas que obligan a salir de operación de manera esporádica porque tienen que hacer limpieza en lo que se llama la admisión del agua, ¿no es cierto? La generación de recursos, en este caso la generación de energía más económica, más barata, se habla de la posibilidad de poder extraer el gas del campo Amistad y para eso se está buscando inversión extranjera. Allí también podría haber una salida importante, pero no al corto ni mediano plazo. Bueno, llamémoslo que el mediano plazo, ¿no? Lo que pasa es que eso nosotros el corto plazo lo hablamos a 6 meses y el mediano plazo 1 año. Pero en una economía racional, el corto plazo debe estar entre el 0 y los 2, 3 años, y el mediano plazo de 5 a 8 años y el largo plazo a 10 en adelante. Hablemos que mediano plazo. Yo creo que si comenzamos a tomarle la palabra a las autoridades y trabajan en firme, yo creo que es una gran oportunidad que tenemos. Creo que es un tema muy descuidado en el tiempo. Existen muchos intereses en el entorno por años para que eso... ¿Intereses de qué tipo? De gente que, por ejemplo, hay gente que habla que los que venden combustible no les interesa que haya gas, por ejemplo. Entonces tú dices, es verdad, si tú comienzas a hacer el más menos, para que tú te... A mayor oferta baja el precio. Mira tú que actualmente más o menos nos costaría entre 15 y 25 centavos el kilovatio hora generado por diésel. Si tú lo generas con gas importado, gas natural importado, en el promedio anda 15 centavos. Significa que ya bajaste 10 centavos. ¿Y si es nuestro? Y si es nuestro está en 5 y 6 centavos. ¡Wow! Es una barbaridad. Correcto. Y esos son los costos que ha tenido Machala Power. Entonces, tenemos que apostarle a eso. Entonces, cuando el presidente ya asume y se empodera de esto, yo digo, está bien. Pero hay que salirlo y hay que ir a buscar verdaderos players en esto, que en el mundo existen, pero tienes que darles las garantías suficientes para que vengan. No es posible
que en la frontera Perú está explotando gas y está explotando petróleo. Estamos hablando de la frontera marítima. Está sacando 200.000 barriles de petróleo ahora. Ellos eran deficitarios en petróleo, importaban. Son excedentes en el tema de gas natural, pero Perú está produciendo 1.500 pies cúbicos, 1.500 millones de pies cúbicos por día. Colombia, entre importación y producción, 1.200 millones de pies cúbicos día. Ecuador, 18 millones de pies cúbicos día. Es decir, en el uno tenemos una relación de 75-5, en el otro tenemos una relación de 75-1, perdón, en la otra tenemos una relación de 60-1. ¿Cómo podemos ser competitivos con nuestros vecinos en los que tenemos muchos productos comunes en los cuales tenemos que competir? Siempre nos ganan en todo, Perú y Colombia. ¿Pero por qué? Porque no estamos tomando las acciones oportunamente, porque no somos constantes en ese mediano y largo plazo, porque tenemos que ver que la visión país trasciende los gobiernos, trasciende las administraciones. Y yo creo que sobre eso hay que trabajar mucho. Eso que hay que trabajar mucho significa decir, vamos a definir una estrategia energética del país. Yo creo que nos falta una estrategia energética del país, no de ahora, de antes. Creo que tenemos que definir que el gas natural, por ejemplo, es una prioridad para ser explotada racionalmente y por empresas que lo saben y que tienen que venir a hacer grandes inversiones en el largo plazo. Tenemos que trabajar nuevamente en la recuperación de los pozos petroleros, ¿ya? Y eso significa que tenemos que recuperar la capacidad que hemos perdido de producción. Ecuador en el año 2006-2007 llegó a producir hasta cerca de 600.000 barriles diarios. Si solamente se le sumaba el ITT, eso significaba 650.000. Actualmente estamos en 450.000 barriles día, es decir, hemos bajado la producción y eso es algo que se viene arrastrando. Tenemos que recuperar. Entonces, yo creería que el sector energético no es solamente electricidad, no es solamente petróleo, es todo un conjunto que tiene que serlo visto así como una estrategia de país. Y ahí podríamos estar hablando de la famosa soberanía nacional, podríamos hablar de exportar energía como si lo hacemos en esta época que existen accidentes de agua, mandamos energía a Colombia, ¿no es cierto? Fortalecer las relaciones con los vecinos para que en el caso que necesitemos energía, ellos nos envíen y viceversa. A eso iba, podríamos tener acciones de carácter regional. De hecho, existe un acuerdo sudamericano en ese sentido, es un plan que viene por años desarrollándose, y eso tiene que ver con telecomunicaciones, con vías, tiene que ver con energía. Ahora estamos hablando hasta de la homologación de las penas a propósito de las sanciones al crimen organizado. Sí, lo dijo el presidente de la CAN. Es correcto, porque la CAN tiene homologado, por ejemplo, el tema de telecomunicaciones, homologado el uso de frecuencias, homologado el tema de las concesiones o licencias para servicios. Por eso también podemos ver que existe facilidad de transitar entre los países y ya tu teléfono no tiene que pagar un roaming, por decir tal vez. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, en estos temas, Luis, hay que trabajar en largo plazo. Yo creo que si tenemos un grave problema, y es el problema principal que nos preocupa a todos los ecuatorianos, que se llama seguridad, violencia, guerra al terrorismo, ciertamente es el primer tema. El segundo gran tema para mí es el tema energético. Y sobre eso hay que trabajar mucho. Y creo que hay que darle facilidades a la gente para que se autoabastezca, para que baje sus costos, si es que son muy caros tomando la energía del sistema, que se den líneas de crédito si son necesarias. Por ejemplo, los pesqueros sé que están hablando de que tal vez transformar sus motores ineficientes en algunos casos a motores más eficientes para que consuman menos combustible. Eso es una buena medida. Y todas estas cosas que hay que irlas tomando en conjunto para que una medida como la que acaba de tomar el gobierno nacional tenga el efecto que se espere, que no simplemente sea el efecto de recaudar, sino que sirva como un punto de quiebre para decir, mira, vamos a ver en el largo plazo el país en materia energética. El tiempo de la entrevista ha concluido. Quiero agradecerte tu gentil presencia, José, y esas opiniones tan válidas de las que rescatamos lo mejor. Y es que si nos piden un sacrificio a todos los ecuatorianos, a todos los sectores, estamos dispuestos a arrimar el hombro, siempre y cuando estas medidas se traduzcan, como tú bien lo señalas, en un beneficio común para todos los ecuatorianos. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros. A las órdenes siempre, Luisa, y los felicito. Están muy bonitas las oficinas y una hermosa vista desde aquí de Guayaquil. Bueno, esta es tu casa, eres siempre bienvenido. Amigos, así estamos finalizando WQ Noticias en nuestro noticiero nacional. Gracias por habernos dispensado su gentil sintonía. Será hasta el día de mañana. Sigan con nuestra programación. Un abrazo.